Quiero que abra su Biblia, si puede hacerlo, si no escuche. Mateo capítulo 10, el verso 16, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudente como serpiente y sencillos como paloma. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, en su sinagoga os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Señor, úsame y bendíceme predicando tu palabra. Por Jesús. Amén. Amén. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Jesús está hablando a sus discípulos y le está dando instrucciones de que deben predicar el Evangelio. Y dice que el Evangelio sería proclamado, ¿cierto?, en todo el mundo antes del regreso de Cristo a la tierra. A veces se confunde esto porque dicen, entonces Cristo no puede regresar ahora a la tierra porque hay muchas naciones que ni siquiera han escuchado de Cristo. Y tiene razón, hay muchas naciones que ni siquiera han escuchado el nombre de Cristo. Incluso hay continentes y lugares donde la Coca-Cola, lamentablemente es así, es más conocida que el nombre de Cristo. Ellos nunca escucharon de Cristo. Entonces, conforme a esta palabra, Cristo no puede regresar a la tierra, porque una de las señales será que el Evangelio será predicado, ¿cierto?, en todo el mundo. Y hay lugares donde no se ha predicado. Pero ojo, que Cristo regrese a la tierra o vuelva a la tierra no es lo mismo que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Para que no se confunda. Porque cuando Cristo viene a buscar la iglesia, Él no vuelve a la tierra. Ni siquiera pisa la tierra, sino que se para en una nube, toca la trompeta y los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros los que vivimos volamos al encuentro con Cristo en las nubes y nos vamos y estamos con el Señor. Pero en ese tiempo, en ese intertanto que la iglesia está en el cielo, acá está la gran tribulación con el anticristo, con el falso profeta y está el caos en el mundo entero, pero hay dos testigos que aparecen, 144.000 sellados que aparecen para predicar el evangelio eterno y incluso un ángel en el cielo. Es en esa época donde se va a predicar el evangelio a todas las naciones. Y después de esto vendrá el fin. Después de esto vendrá Cristo a establecer su reino acá a la tierra. Solo después de que haya sido predicado el evangelio a todas las naciones. Yo no sé cuánta gente en este momento ha escuchado alguna vez de Cristo. Tenemos que ser agradecidos de que hemos escuchado de Cristo, de que la palabra del Señor nos ha bendecido, de que la palabra de Dios ha tocado nuestros corazones, ha tocado nuestras vidas, ha llegado fuertemente a nuestro corazón. Entonces, antes de que Cristo venga a establecer su reino a la tierra, la Biblia dice que el evangelio
sería predicado a toda criatura. ¿Cierto? Algo nos pasó acá con el agüita. Pero el evangelio sería predicado a toda criatura. A toda criatura. Por lo tanto, hermanos míos, por lo tanto, dice que el Señor da instrucciones a sus discípulos y les dice: yo os envío como a oveja en medio de lobo. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. En otras palabras, cuando el Señor le está enseñando a sus apóstoles, esta enseñanza va más allá de un alcance, ¿cierto?, del ministerio de los apóstoles nomás. Cubren no solamente la esfera del servicio en esta era, sino que también indican que se refiere a la predicación de un remanente que estará en el tiempo de la gran tribulación. Estarán como oveja en medio de lobo. Porque cuando Cristo venga va a haber un remanente que será un remanente que la Biblia le llama el remanente de Israel, que van a volverse a Dios en tiempo de angustia, porque la gran tribulación es la angustia de Jacob. Jacob, ¿cierto?, es el patriarca y de él se desprenden las 12 tribus de Israel. Entonces Jacob es, de alguna manera, es un nombre, ¿cierto?, que cuando se nombra en la Biblia usted tiene que pensar en Israel, porque primero se llamó Jacob y Dios le puso un nombre y le cambió el nombre y lo llamó a Israel. Entonces cuando usted ve este pasaje bíblico, se aplica a Israel, ¿cierto? Y también se aplica a los cristianos de los últimos días. Guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Es difícil que hoy día alguien te predique de la persecución, pero la persecución siempre ha existido. Siempre numerosos cristianos han sufrido persecución por parte de autoridades públicas, por parte de grupos no cristianos, incluso de otros cristianos, ¿cierto?, que tienen creencias diferentes. En esta era cristiana siempre han habido persecuciones. Dice la historia que tales persecuciones tienen un grado, escucha bien, un grado de intensidad. Desde los arrestos, ¿cierto?, cuando los llevan prisioneros, la mengua de los derechos públicos, de los derechos, claro, públicos, si la gente no respeta los derechos del creyente, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura. Yo tengo un libro que se llama Oración en el Espíritu, escrito, esa es la palabra, escrito por Juan Bunyan, el que escribió el progreso del peregrino. Y este hombre escribió este libro desde la cárcel de Belfort. Cuando uno lee el libro se da cuenta que hay una inspiración de Dios. Y cómo alguien puede estar, ¿cierto?, preso, pero no dejar de servir a Dios, escribir libros, escribir una palabra. Muchos de ellos fueron azotados, torturados, hasta algunos fueron ejecutados. Muchos fueron martirizados, otros simplemente tuvieron que pagar impuestos suplementarios. O sea, por el simple hecho de ser cristiano, los impuestos eran suplementarios. Como el caso de los mozárabes. Dice que la confiscación de sus bienes, incluso la destrucción de sus propiedades, su arte, sus libros, sus símbolos, la incitación al odio contra ellos. Siempre la iglesia, siempre los cristianos, en todo tiempo, con mayor o menor intensidad, han sido perseguidos. Incluso el apóstol Pablo dice que cualquiera que quiera vivir una vida piadosa,
cualquiera que quiere agradar a Dios va a padecer persecución. A veces de los mismos familiares, a veces en el trabajo. La misma iglesia chilena acá en Chile, cuando se establece la iglesia protestante acá en Chile, los primeros cristianos evangélicos tuvieron muchas luchas. Yo me recuerdo una vez nos llevaron con un grupo de pastores a un tour al cementerio general. Yo no conocía el cementerio general y nos llevaron a ver la tumba de Joan Canut de Bom, ¿cierto? El famoso Canut, un predicador que había sido un sacerdote jesuita que se convirtió al evangelio en el norte de nuestro país y predicaba en las calles. Y como la gente no podía pronunciar su apellido, le decían Canuto, ¿cierto? John Canut de Bom. Y bueno, Canuto, y de ahí nos dan a nosotros, ¿cierto?, el término, el nombre de Canuto. ¿Ah? De forma despectiva nos dicen Canuto. Hay gente que ni siquiera sabe por qué nos dicen Canuto, por qué nos llaman Canuto. Es por el simple hecho de este predicador que se llamaba John Canut de Bom. Bueno, y fuimos nosotros con los pastores y me sorprendió la historia. Primero nos llevaron al Cerro Santa Lucía y ahí hay un monolito que está escrito por el presidente de la época y dice: a los exonerados, a los despatriados del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque en aquellos años no habían cementerio para los protestantes, para los evangélicos, ni para los ateos, ni los agnósticos, ni ninguno que tuviera otra religión que no fuera católica. Todos los cementerios eran católicos. Y en las faldas del Cerro Santa Lucía, ahí había un basural. Y ahí llevaban los deudos a sus muertos. Los envolvían en sábanas blancas y ahí los llevaban porque no tenían derecho a los cementerios católicos, las almas de los herejes. Entonces, muchos evangélicos sufrieron, tuvieron que llevar a sus muertos a la falda del Cerro Santa Lucía, y la historia lo dice. Entonces, dice que ahí ellos eran enterrados, o sea, en un basural. Y era muy común, dicen los historiadores, al otro día ver a un perro ahí en el Paseo Ahumada, en cualquier calle del centro de Santiago, con una extremidad, con un hueso de alguna persona, porque eso era un basural. Entonces no había una sepultura digna, no había un cementerio, sino hasta la época de Bernardo O'Higgins, que tenía raíces protestantes, y este luchó para que se pudiera hacer un cementerio para todos aquellos que no eran católicos. Y lo primero que se hace ahí en el cementerio general, en el cementerio general, que se da la ley para que ellos puedan tener un lugar digno. Y se le llamó el patio de los disidentes. Yo les quiero, a la gente que me está escuchando, si quiere comprobarlo, vaya y se va a dar cuenta. Y hay un muro de 3 metros de ancho por 7 metros de alto que divide el patio de los disidentes con el cementerio católico. Después ya hubo una apertura total. Hoy no hay discriminación en ese sentido, pero estoy hablando de esos años. Entonces, fuimos a conocer un poquito la historia. ¿Por qué? Porque los católicos, los curas, decían que tenía que existir ese muro de 3 metros de ancho por 7 de alto, porque los evangélicos, es cierto, eran los herejes, los malditos, y no querían que las almas de los herejes se juntaran o se pasaran al patio de los santos católicos. Entonces, la iglesia evangélica sufrió mucho, fueron perseguidos en ese aspecto acá en Chile, por la ignorancia que había, ¿cierto? A los evangélicos siempre se les discriminó, y hasta el día de hoy hay una discriminación solapada, pero sí con la iglesia evangélica hay una discriminación. Entonces, pero el cristiano tiene que entender que Jesús lo dijo, que seríamos aborrecidos, que el mundo nunca nos iba a aplaudir.
Es natural, porque el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Este mundo no lo domina Cristo. Este mundo lo domina el diablo. Entonces, siempre va a existir ese espíritu anticristiano. Anticristiano. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, los primeros cristianos, comenzando por el propio Jesús, escuche bien, fueron perseguidos. Jesús fue perseguido. Ahora, si Jesús, escuche bien, fue perseguido, ¿qué esperamos nosotros? Si al árbol verde le hicieron todas estas cosas, dijo Jesús, ¿cuánto más ustedes que son ramas secas? Y a veces el cristiano no quiere sufrir, por cualquier cosa se queja, por cualquier cosa no quiere ir más a la iglesia, por cualquier cosa no quiere servir más al Señor. Entonces, la persecución se lee en el Nuevo Testamento comenzando con Jesús. Ahora, cuando usted ve a Jesús, sufrieron persecución a mano de los jefes judíos de esa época. También los romanos persiguieron a los cristianos. Y usted puede ver documentales donde en los circos romanos echaban a los cristianos, soltaban las fieras, los leones, a veces mamitas con una criatura en brazo, venían los leones y le arrebataban la criatura. Estaban también los gladiadores, los luchadores, muchos de ellos los mataban a los cristianos. Otros servían como combustible, los incendiaban y los colgaban, ¿cierto?, en las calles como una antorcha humana. Muchos cristianos murieron. Por eso a veces es bueno tener estos temas para que entendamos un poco que nosotros no somos del mundo. Hoy día la iglesia quiere agradar al mundo. Queremos que el mundo nos aplauda, pero los primeros cristianos fueron perseguidos acá mismo en Chile. Cuando alguien se convertía, habían familia católico, acérrimo, voy a decir la palabra, acérrimo, esa es la palabra, fanáticos. Y se dice, si te convertiste a Canuto, te vas de la casa. Y muchos jóvenes se iban de la casa. ¿Ah? Se iban de la casa. ¿Por qué? Porque ya no los querían. En el campo, cuando los evangélicos salían a predicar, los guasos del campo le echaban los caballos encima. Literalmente le echaban el caballo para que los pateara. A otros sacaban las vasenicas con excremento, con orina, y se las lanzaban a los primeros evangélicos. No fue fácil predicar. Hoy la iglesia está más mimetizada con el mundo y le parece incluso al mundo divertida, entretenida. Pero la verdadera iglesia sufrió. Entonces, el término los cristianos a veces se usa con una forma indiscriminada que causa controversia. Según el Nuevo Testamento, la persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús. Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos, incluso el sumo sacerdote Ananías los liberó más tarde. Dice la Biblia, en otro momento todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y por los saduceos, que era una secta. Y ahí vieron la mano de Dios, fueron libertados por ángeles, ¿cierto? Y ahí ellos pudieron muchas veces testificar delante de un rabino judío llamado Gamaliel, también de los principales sacerdotes, de los reyes. Ahora este artículo dice que la razón más probable de la persecución fue por parte de los judíos. La evidente herejía que representaba la doctrina cristiana desde un punto de vista de la doctrina tradicional judía, ya que entre otras cosas la idea de un Dios hombre chocaba frente a su arraigado monoteísmo. O sea, ¿cómo pensaban los judíos? Si hay un Dios en el cielo,
Porque este hombre, que se llama Jesús, viene aquí a decir que Él es Dios, o que es hijo de Dios, que es igual a Dios. Para los judíos era una blasfemia. Había que apedrearlo, había que matarlo. Porque la tradición judía, una religión monoteísta, ellos no concebían de que viniera, ¿cierto?, el Hijo de Dios en forma de hombre. Entonces, cuando usted ve claramente esto, usted se da cuenta que los primeros cristianos sufrieron. Es deducible además que a oído romano la predicación de los cristianos sobre el inminente regreso del rey de los judíos y el establecimiento de su reino era sediciosa, claro, porque los romanos decían, ¿y cómo va a venir otro rey si el único rey acá es César? Salve César, Él es el Señor, Él es amo, Él es dueño. Pero los cristianos predicaban de otro Señor. Y tenían un dicho Maranata, que significa el Señor viene. Es como traicionar al imperio, decir que había otro Señor. Entonces todo esto producía una persecución. Dice que los romanos dieron a los judíos en ese tiempo un autogobierno, pero limitado. Las principales obligaciones de los líderes judíos era recolectar impuestos para Roma y mantener el orden civil. Los líderes judíos tendrían que suprimir cualquier tesis sediciosa con las que defendían los cristianos. O sea, los judíos también estaban obligados a callar a estos que creían en el Cristo, ¿cierto? Porque los judíos no creyeron en Cristo. Dice que esta oposición judía fue un potente motor para plantar en Roma la semilla del odio al incipiente cristianismo. Y ahí se sembró el odio contra los cristianos. Yo no sé cuánta gente de repente en este tiempo, se supone tiempos modernos, te odia simplemente por el hecho que tú eres evangélico. Y son anticristianos. Tú vas a un lugar y dices yo soy cristiano y como que le dais urticaria en el cuerpo. Está bien, hay gente que ha tenido mala experiencia con malos cristianos, pero hay gente que te odia de gratis simplemente porque tú dices que eres cristiano. Ahora, ¿por qué? Porque somos como ovejas en medio de lobos. El Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, relata la lapidación. ¿Qué es lapidación? Una muerte por apedreamiento de Esteban. Lo lapidaron. ¿Quiénes eran? Eran religiosos, miembros del Sanedrín. Por eso es que se dice que Esteban fue el primer mártir. Y esa palabra también en el griego significa testigo, que estuvo dispuesto a dar su vida por el Cristo que creía. Después de eso se levantó una gran persecución. Después de la muerte de Esteban, vino una gran persecución, dirigida por un hombre judío llamado Saulo de Tarso. Dice que Saulo de Tarso envió a muchos cristianos a prisión. Esta persecución continuó hasta que Saulo se convirtió al cristianismo y cambió su nombre a Pablo. Qué lindo. Es porque ahí vemos también el poder de Dios. Que Dios es capaz de cambiar a esa gente que te persigue, a tu patrón que es agnóstico, que ateo, el que se ríe de ti. Si fue capaz de cambiar a Saulo de Tarso, que encarcelaba, que arrastraba a los cristianos, que les daba muerte, que los apedreaba, ¿cómo no va a cambiar el Señor a tu jefe, a tu patrón, a tu hermano, a tu tío, a tu esposo, a ese que se ríe de Cristo? Dios tiene todo el poder para hacerlo. Yo estoy seguro que Dios tiene todo el poder para hacerlo. Pero
El tema es que tenemos que entender que el cristiano va a ser aborrecido. Hace poco salió una noticia que en Israel se estaba gestando una ley donde prohibían hablar de Jesucristo. Y si alguien hablaba de Jesucristo sería condenado a 2 años de prisión, los más jóvenes, y los mayores, los ancianos ya a 1 año de prisión. La verdad que no me metí más allá de la noticia, porque era un proyecto, no sé si al final salió o no salió este proyecto de ley, se confirmó o no, se desmintió, pero no me extraña, porque dice la Biblia que llegará el día que cuando maten a un cristiano, ellos pensarán que le hacen un favor a Dios, que sirven a Dios. A veces nosotros nos quejamos porque, cierto, salió el vecino, nos tiró agua con la manguera cuando andábamos en el punto de predicación, o nos dijeron malas palabras. Pero imagínese usted cómo sufrieron los primeros cristianos. Cómo sufrieron. Cómo incluso el mismo apóstol Pablo, después de su conversión, dice que vinieron turbas, lo golpearon, lo apedrearon, lo bajaron, ¿cierto?, por una ventana en el muro de la ciudad, en una canasta, para escapar hacia Jerusalén. Entonces, hoy, esta reflexión nos sirve para decir cuán cómodos estamos los cristianos. Es bueno que Dios nos bendiga. Es bueno que Dios nos prospere, pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a soportar las pruebas, los sufrimientos por amor a Cristo? ¿Estamos dispuestos a pagar un precio por ser discípulos de Cristo? A Juan el Bautista le costó la cabeza, a Pedro le costó ser crucificado de cabeza, a Esteban le costó ser apedreado, a Jacobo lo atravesaron escúcheme bien, con una espada, una lanza lo atravesaron. La mayoría de los apóstoles, a Juan lo metieron a una paila hirviendo con aceite hirviendo. Y la providencia de Dios lo salvó y no le sucedió nada. Pero lo exiliaron, lo mandaron a una isla llamada Patmos, infértil, rocosa, seca, donde solo había soledad. A Isaías dice que lo metieron en un tronco hueco por dentro, lo llevaron a un aserradero y lo partieron por la mitad. Muchos cristianos sufrieron. La pregunta es hoy día, ¿qué te cuesta a ti servir a Cristo? ¿Qué me cuesta a mí servir a Cristo? ¿Por qué no lo sirvo? Por cualquier cosa ya no voy a la iglesia, que me duele la cabeza, que me duele un pie, que me duele una uña, que me miraron mal, que no me saludaron, que no me consideraron. Que esta palabra nos sirva para reflexionar que vamos a ser perseguidos, pero pronto viene la recompensa. Permítame orar. Señor, te doy gracias porque puedo dar una enseñanza hoy día a tanta gente que está escuchando la palabra. Sé que nunca tu palabra vuelve vacía. Fortalece al cristiano que está sufriendo un problema, la dificultad, y manifiesta tu gloria en ellos. Yo te lo pido en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.